Muy bien, jóvenes, entonces continuamos con otro tema. El tema que nos toca ahorita, pues es la sociedad guatemalteca. Para esto principiamos con ¿qué es sociedad? Pues la sociedad es un conjunto de individuos que comparten fines, conductas, cultura y que además interactúan entre sí de manera cooperativa. Pero las sociedades cambian constantemente debido a la influencia del medio, sus formas de organización y producción y la influencia de otros grupos. A lo largo de la historia ha existido un proceso de evolución de las sociedades, principiando por aquellos grupos integrados por cazadores y colectores, continuando con las sociedades agrarias y pastoriles que estaban organizados por vínculos de parentesco, pero que no poseían una organización política formal. Para llegar a las sociedades industriales que surgieron con el desarrollo de máquinas que usaban fuentes de energía más avanzadas. Pero, sin embargo, estas sociedades pues fueron progresando. Pero nuestro tema es la sociedad guatemalteca. Entonces, ¿qué significa entonces sociedad guatemalteca? Desde el punto de vista jurídico, pues se dice que la sociedad guatemalteca está integrada por todos los individuos que viven dentro del territorio nacional y que se rigen por las leyes del país. Para comprender las características de la sociedad guatemalteca, es necesario considerar grandes diferencias que existen entre los grupos que la integran, lo cual genera gran desigualdad, en especial en cuanto al acceso de la riqueza que se produce y los servicios que se ofrecen. Por lo tanto, la sociedad guatemalteca se caracteriza por la exclusión social. Esa es una de las. Se caracteriza por la exclusión social de la mayor parte de la población frente a un grupo minorista o un grupo pequeño que controla los medios de producción y la estructura del sistema político, económico y educativo del país. Podemos decir entonces que, que la sociedad, sin embargo, para comprender a profundidad las características de la sociedad guatemalteca, es necesario considerar las grandes diferencias que existen entre los grupos que la integran, lo cual genera gran desigualdad, en especial en cuanto al acceso a la riqueza que se produce y a los servicios que se ofrecen. Por lo tanto, en la sociedad guatemalteca, por lo tanto, la sociedad guatemalteca se caracteriza por la exclusión social. Eso ya lo sabemos. Exclusión social de la mayor parte de la población frente a un grupo minoritario que controla los medios de producción, etcétera, etcétera. Eh, pero para esto, veamos entonces la sociedad prehispánica. Se denomina época prehispánica al tiempo que antecede a la llegada de los europeos a América. Para analizar esta época se dividen en tres periodos que son periodo clásico, que abarca del año 1800 antes de Cristo al año 250 después de Cristo. Este periodo comenzó con la práctica de la agricultura y con ello la vida sedentaria y la formación de las primeras aldeas. Con el crecimiento de la población surgieron los cacicazgos con líderes políticos y religiosos. Y a nivel tecnológico, la invención de la cerámica fue el cambio más significativo. Al final de este periodo, se asientan en Petén los primeros habitantes mayas y se plasma la ideología de las pirámides y estelas. Pasamos ahora al otro periodo, el periodo clásico del año 250 al año 900 después de Cristo.
La primera estela escrita con el sistema de cuenta larga marcó el inicio de este periodo, que se caracteriza por el auge de todas las manifestaciones artísticas y culturales, siendo la arquitectura la que más realce tuvo. Pasamos al periodo posclásico del año 900 después de Cristo al año 1524. Inicia en el año 900 después de Cristo cuando se esculpió la última estela de la cuenta larga en la región y concluyó con la llegada de los españoles. Entonces, después de la época precolombina, pues seguimos ya con la conquista. Y en el siglo XV, en Europa, surgen dos inquietudes. La corona española sintió necesidad de expansión territorial, es decir, dominar otros territorios. Y dos, Europa sufrió el bloqueo de las rutas comerciales hacia el oriente debido a los conflictos bélicos. En estos contextos se iniciaron tanto la expansión europea así como los viajes de exploración. En 1942, pues, la corona española autorizó la expedición de Cristóbal Colón con el propósito de encontrar una ruta alterna hacia el oriente. Pero las expediciones planificadas con el propósito de conquista se iniciaron después de los viajes de Colón y de otros navegantes. Estas expediciones de conquista se iniciaron después de los viajes de Colón. Eh, los españoles pues tenían su cosmovisión. Los conquistadores que vinieron al Nuevo Mundo estaban motivados por una sed de riqueza y prestigio. Los españoles del siglo XV-XVI tenían una visión etnocéntrica, es decir, afirmaban que sus propios valores y sistemas de creencias eran los únicos válidos, que cualquier otra forma de pensamiento era errónea o salvaje. Cosmovisión indígena. Los indígenas tuvieron una visión relativa, es decir, el relativismo cultural plantea que las culturas son simplemente diferentes, que ninguna es mejor que otra y que por ello todos merecen respeto. El proceso de conquista. La victoria española sobre los pueblos indígenas se debió a algunos factores como el uso de armas de fuego, la caballería, así como las graves epidemias de influenza, sarampión, tifus y viruela que diezmaron a la población. Sin embargo, las crisis religiosas y el derrumbe de las instituciones sociales que existían antes de la llegada de los conquistadores también fueron elementos determinantes. Por lo tanto, podemos concluir que el proceso de conquista es el proceso de dominación de las poblaciones y civilizaciones indígenas del continente americano, principalmente por España y Portugal, que se inició en el siglo XV con el consecuente establecimiento de sistemas de dominación colonial y la implementación de la religión, la lengua y las instituciones europeas. Institucionalidad de la colonia. Después de la conquista se inició la época colonial. Que consistió en la implementación de un sistema económico, político, social, cultural y religioso de gran trascendencia. La colonización duró 3 siglos. La colonización implica la conformación de un nuevo orden social que, al ser precedido por el uso de la violencia, se constituye en un sistema que conlleva gran valoración pero también grandes violaciones a la dignidad
humana, como la esclavitud de los pueblos conquistados. En el reino de Guatemala, tres cargos de alto rango concentraban el poder: el gobernador, el capitán general y el presidente. El gobernador era la máxima figura municipal, por lo que había una persona que ejercía este cargo en cada provincia, en cada una de las 5 provincias. El capitán general era el jefe de las Fuerzas Armadas y el presidente lideraba la audiencia, una especie de poder legislativo. Estos dos últimos eran únicos y tenían jurisdicción en todo el reino. Luego pasamos a la sociedad de independencia. Eh, la sociedad independentista en las colonias americanas fueron influenciadas por la Ilustración. La independencia de Guatemala fue un acto realizado el 15 de septiembre de 1821, mediante el cual el Reino de Guatemala rompió los vínculos de dependencia política con España y se constituyó la entidad nacional que se llama República Federal de Centroamérica. O sea, se integraron nuevamente las 5 provincias. En conclusión, la independencia es el proceso político y militar que afectó a la casi totalidad de los territorios americanos gobernados por España, cuyo resultado fue la separación respecto de esta de la inmensa mayoría de las divisiones administrativas de carácter colonial que habían estado bajo el dominio de los monarcas. Entonces aquí pues hemos hecho un recorrido desde la época precolombina, luego la conquista, la sociedad de conquista, y luego pues la independencia. Esta es en sí pues el recorrido de la sociedad guatemalteca. Bueno, jóvenes, entonces les quiero explicar la tarea. Eh, tenemos tres partes. Primero, pues nos vamos a referir al método científico. Vamos a definir qué es el método científico. Luego vamos a enlistar los pasos del método científico, describiendo brevemente cada uno de ellos, cada uno de esos pasos. Y luego, ya teniendo eso, pues le hace una diferencia y la describe en diferencia entre qué es ciencia y qué es disciplina. Por favor, me lee bien las instrucciones. La segunda parte es que se les presenta unos cuadros sinópticos de las teorías sociales, algunas teorías sociales, usted las debe completar. Tenemos la teoría del evolucionismo, del materialismo y del funcionalismo. Cómo se dividen y usted, por favor, pone ahí su definición. Y la tercera parte es que realice una pirámide de la estratificación social durante la colonia, es decir, cómo estaban organizados los grupos sociales durante la colonia. Eh, por favor, jóvenes, les recomiendo leer bien sus instrucciones y realizar bien la tarea. Bueno, jóvenes, aquí terminamos con la clase del día de hoy, esperando, digo, que haga un repaso de su libro de texto y realice sus tareas y las envíe en el tiempo que se le indica. Muchas gracias, jóvenes. Un gusto saludarlos.